Hay suficiente en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su avaricia. Mahatma Gandhi. Distinguidos ponentes y asistentes, es un honor darles la más cordial bienvenida al tercer Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Los acompaña su servidor, Ricardo Wong Barrón, a nombre del comité organizador de este congreso, a quienes nos complace acompañarlos en la conducción de este evento. Agradezco su participación en este espacio virtual en el que nos encontramos reunidos desde diferentes partes del mundo para compartir conocimientos, explorar nuevas ideas y experiencias. En este panel, impacto, sostenibilidad y valor social en áreas públicas y sociales. Los especialistas son la doctora Leire San José, la máster Sandra Barrio, máster María José Rodrigo, máster Germán del Valle, máster Pedro J. Ponce Lozano y máster Andrés Suárez. Cedo la palabra a la doctora Leire San José. Hola, es un placer estar aquí en este tercer Congreso Internacional y para ello pues vamos a hablar nosotros sobre el impacto, el valor social, tanto en proyectos públicos como proyectos privados, ¿no? Sí que estamos ante un cambio de paradigma, un paradigma en el que la perspectiva social, la perspectiva ética tiene que ser la centralidad de las decisiones, porque solo así vamos a llegar al bienestar social que necesitamos, ¿no? Pero claro, hay que materializar todos estos conceptos, porque a veces se quedan demasiado etéreos. Y por eso precisamente pues vamos a intentar ver en algunos de los diferentes sistemas, tanto en la educación como en la sanidad, en las finanzas, pero también en algunos casos más prácticos de economía social o en la minería, pues cómo puede ser aplicada la ética y la sostenibilidad. Sí que es verdad que siempre podemos decir que hay dos formas, ¿no? Una es más individualista y otra es más global en modelos. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser una combinación de ambos, ¿no? Y aunque sí que nos gustan ver con esa visión de globalidad, de modelo, ahí se pierden siempre algunas casuísticas, algunas particularidades. Y por eso precisamente, pues vamos a analizar primero con algunos de los casos que tenemos, ¿no? Casos concretos en estas áreas que nombraba. Y una vez finalizado este panel, pues intentaremos dar algunas pautas para conocer cómo y en qué momentos, en qué proceso, pues puede aplicarse esa perspectiva ética y social. Y voy a empezar a dar la palabra. Primero se la daré a la maestra Sandra Barrio. Sandra Barrio es graduada en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad de Deusto y es máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad en la Universidad de Salamanca. También en Gestión Cultural en la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente compagina esa labor de la investigación que como ahora veremos es en el área de la sostenibilidad y la ética en la educación, pues también lo está compaginando con su trabajo porque es responsable en el Distrito de Cultura y Creativo de Euskadi, en el Basque District of Culture and Creative. Y nada más. Sandra, cuando quieras. Gracias, Leire, gracias. Bueno, pues estoy muy agradecida por poder estar aquí, por poder participar en este congreso. Nada, gracias, Leire. Como comentabas, mi ponencia trata sobre la ética y la sostenibilidad en la educación universitaria. Y bueno, pues como veremos, esta presentación tiene dos claros objetivos. Por un lado, vamos a tratar la importancia que tiene la sostenibilidad en las universidades. La sostenibilidad entendida como medioambiental, como económica y como social, por supuesto. Y por el otro lado, bueno, pues trataremos de dar a conocer qué se debe tener en cuenta, ¿no?, a la hora de realizar una gestión eficiente de la sostenibilidad en las universidades, basándonos siempre en los planes estratégicos. Bien, entonces, bueno, ¿de qué hablamos, no?, cuando hablamos de sostenibilidad?
como decía, hablamos de una sostenibilidad medioambiental, social y económica, ¿no? Que es la teoría del triple bottom line que Elkington bueno, pues comentaba ya en el año 94. Si bien antes de ello, en el informe Brundtland de Naciones Unidas en el 87 ya se hablaba de un desarrollo sostenible, ¿no? Como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Y años más tarde, Naciones Unidas, bueno, pues ya continúa, ¿no? Hablando de sostenibilidad, hablando de desarrollo sostenible. En el año 2000 se aprueban los 8 objetivos del milenio, que estaban relacionados con la pobreza, con la educación, con la igualdad, con la mortalidad y la salud, con el medio ambiente. Y ya, ¿no? A partir de ese año 2000, si bien anteriormente la educación como, como aspecto importante para la sostenibilidad había sido tratado de manera, bueno, un poco superflua, ya a partir del año 2000 se le empieza a dar una importancia mayor. En el 2005 se aprueba la década de la educación para el desarrollo sostenible y una vez finalizados se aprueban, bueno, pues sí, en 2015 los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 objetivos que a día de hoy, bueno, pues son una oportunidad para, para armonizar los aspectos económicos, los aspectos sociales y medioambientales, ¿no? De la sostenibilidad y conseguir avanzar, bueno, pues en torno a las personas, al planeta y a la prosperidad. Bien, entonces, bueno, pues adentrándonos, ¿no? En la parte de la educación en las universidades, ¿por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante las instituciones universitarias a la hora de conseguir o sí, de dar pasos hacia o de avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible y hacia la sostenibilidad? Bueno, en cada una de las 3 misiones de las universidades, tanto en la educativa, en la investigadora como en la transferencia de conocimiento, hay, bueno, hay cosas por hacer, ¿no? Hay avances que dar. Entonces, en la parte educativa, en la primera misión de la universidad, que es la educación, bueno, pues la universidad, ¿qué hace? Pues ¿qué hace? Preparar a las nuevas generaciones, ¿no? Como líderes de los ODS y para ello tiene que darles herramientas y competencias para ello. En la parte investigadora, la universidad genera nueva investigación, genera procesos de mejora, nuevos productos innovadores capaces de ayudar en la consecución de los ODS. Y por último, en la transferencia de conocimiento, bueno, pues a través de perseguir el bien común, ¿no? Alineando en los intereses internos que tienen las propias universidades con los que tiene la sociedad, como sería el caso de estos objetivos. Bien, teniendo en cuenta entonces todo lo que la universidad puede hacer, ¿no? Por la sostenibilidad y por el marco común que tenemos a día de hoy, que son los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues es necesario que éstas tomen medidas. Y es que, como, ¿no? Como aparece ahí en pantalla, bueno, pues es que las universidades son espacios necesarios para promover modelos de cambio hacia el desarrollo sostenible. Y todo ello debe quedar recogido en los planes estratégicos de las universidades porque son las guías, no son los documentos que guían las universidades y su forma de hacer, en el que se establecen los objetivos de la organización, las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir dichos objetivos y cualquier otro tipo de elementos que se desarrollen durante el tiempo en vigor de esos planes. Entonces, por eso es importante que en estos documentos, que en los planes estratégicos se recojan las medidas que van a adoptar las universidades con respecto a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y del desarrollo sostenible de la propia sociedad. Bien, en cuanto a cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos cómo hacen las universidades para integrar la sostenibilidad y los ODS en la gestión? Bueno, en primer lugar, es necesario que la universidad se proponga, ¿no? A través de un análisis exhaustivo de los objetivos de desarrollo sostenible y de sus metas, los pequeños objetivos, ¿no? A los que puede contribuir y de qué manera va a realizarlo. Es un análisis interno que deben hacer las universidades y una vez hecho este análisis es importante
que se distribuyan las acciones en las distintas dimensiones de la universidad. Hemos visto que la universidad tenía 3 dimensiones, una educativa, otra investigadora y otra relacionada con la transferencia de conocimiento, y también a través de la propia gestión de la universidad, qué acciones van a llevar a cabo para contribuir bueno, pues en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible o en las pequeñas metas bueno, pues que se pongan. Y en tercer lugar, y vinculado con estos 2 pasos anteriores, es importante también que la misión, la visión y los valores de la universidad se basen en el desarrollo sostenible de la sociedad y tengan bueno, pues, como objetivo el bienestar de toda la sociedad. Es decir, que la mirada vaya más allá de la propia institución. Bien, y cumpliendo todo esto, bueno, pues una universidad es sostenible, es ética con la sociedad. Bueno, pues la definición que hace de Filippo de una universidad sostenible es aquella que aborda, que implica y promueve a escala bien regional o a escala mundial la minimización de los efectos negativos sobre el medio ambiente, la economía, la sociedad y la salud en el uso de sus recursos, con el fin de cumplir sus funciones principales de enseñanza, de investigación, de divulgación y asociación y gestión, entre otras, ¿no? Como forma de ayudar a la sociedad a realizar la transición hacia estilos de vida sostenibles. Y es que las universidades deben realizar estos pequeños cambios, ya que tienen un deber moral, ¿no? de contribuir a la sociedad en la que se desarrollan. Y además es una manera de legitimarse ante la sociedad, ¿no? De contar que están haciendo y que están dando pasos bueno, pues en la consecución de los ODS. Entonces, bueno, pues como conclusión simplemente mencionar y resaltar pues que las universidades, como vemos, tienen una gran responsabilidad con la sociedad, tienen un deber para con la sociedad, y es por ello que, bueno, pues que deben asumir los retos a los que se enfrenta la propia sociedad a día de hoy, ¿no? Que como contábamos, bueno, pues los ODS son una guía, son un marco general que, bueno, pues pueden ayudar también a ver cuáles son esos objetivos, esos retos que tiene a día de hoy la sociedad y que nos sirven como instrumento orientativo a todas las personas y a todas las organizaciones a la hora de establecer bueno, sus estrategias, ¿no? Ya que por eso consideramos que seguir los ODS y adaptarlos en la gestión de las universidades, bueno, pues puede ser una manera buena de hacerlo, ya que es el marco, bueno, pues utilizado en la actualidad pues por todos los países y las instituciones. Y nada, pues muchas gracias a todos y listo. Mi ponencia terminada. Si tenéis alguna pregunta, bueno, pues estoy disponible. Podéis escribirme también por email. Sandra, muchísimas gracias Sí, por la presentación, ha sido realmente interesante. Están realizando algunas cuestiones por el chat, entonces te las transmito, ¿vale? sí, dejo ¿Cuáles de son compartir. los desafíos éticos relacionados con la financiación de las universidades? ¿Cómo se pueden abordar? La transparencia y la ética, que también son muy importantes. Y una segunda pregunta sería, ¿cuál es el papel que juega la ética en la toma de decisiones administrativas y políticas de las instituciones Bueno, universitarias? en cuanto a esta segunda pregunta, ¿no? En el qué papel juega la ética en la toma de decisiones administrativas y políticas de las instituciones, bueno, pues al final los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, bueno, yo a mi modo de ver, bueno, pues el marco, la guía por la que deben regirse las instituciones, tanto en la toma de decisiones como a la hora de financiarse, ¿no? Esa sostenibilidad económica y basada en la ética también se tiene en cuenta en los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, pues simplemente por el mero hecho de que lo que se trata es bueno, pues del bienestar de toda la sociedad. Entonces, es necesario que las universidades, bueno, pues tomen decisiones y se alineen con estos objetivos y con la triple sostenibilidad, teniendo en cuenta, por supuesto, la parte medioambiental, la parte social y, por supuesto, la parte económica.
Muchísimas gracias, Sandra. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, pasamos a la segunda especialista. En este caso, tenemos a María José Rodríguez. Es licenciada en Biología por la Universidad del País Vasco y es máster por Nuevos Promotores Empresariales por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa. En este momento está cursando otro máster, un segundo, sobre dirección empresarial desde la innovación y la internacionalización en la Universidad del País Vasco también. Y estará a punto de empezar, pues bueno, su tesis doctoral en breve, ¿no? Pero en la actualidad, pues tiene una delatada, ¿no? Desarrollo profesional en la gestión de empresas, pero unas empresas muy concretas, ¿no? Que son las empresas de inserción. Y en la actualidad está en el equipo de gestión de Gasta Sartu Cooperativa, responsable de las empresas de inserción de la entidad y de proyectos vinculados a empleo inclusivo. Además, desde el 2016 es presidenta de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, ISATEA. Cuando quieras, María José. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de participar en este congreso. Bueno, yo mi ponencia la voy a desarrollar en el trabajo un poco en el que me estoy centrando ahora, ¿no? Que es un poco en la economía social y su propósito y sobre todo una revisión de los indicadores para la insolvencia aplicados a las entidades de la economía social. Un poco lo que pretendo con este trabajo es constatar la necesidad de una adecuación y una base en la construcción de modelos de predicción de riesgos de fracaso en entidades de la economía social. Los modelos de predicción de insolvencia que están funcionando en este momento, bueno, se basan en el comportamiento de un conjunto de variables económicas, financieras y otras características de las empresas, pero siempre muy centrados en las empresas capitalistas. Entonces, creemos que el uso de tales predictores lleva a que diversas empresas o entidades de la economía social sean calificadas como en estado de posible quiebra o riesgo, ya que aplican variables que no tienen en cuenta sus especificidades e impacto económico, social y o medioambiental. El hecho de esta errónea clasificación de las entidades puede originar una desventaja importante y una desigualdad en el acceso muchas veces a financiación externa, así como a una serie de otros programas de inversiones o avales financieros que las van a facilitar bueno, seguir innovando y mejorar competitivamente, ¿no? Entonces, en esto he centrado un poco yo lo que es el trabajo. Bueno, primero igual comentar, ¿no?, que la economía social conforma un espacio amplio de la realidad económica que abarca entidades que comparten una serie de principios y valores comunes, ¿no? Uno de ellos, y muy importante, bueno, el más importante desde mi punto de vista, es la primacía de las personas y el propósito social o medioambiental de la entidad sobre el beneficio. Otro de los principios es la inversión de la mayor parte de los beneficios y excedentes para llevar a cabo actividades de interés de los miembros o interés de la sociedad en general y una gobernanza democrática y o participativa. Tradicionalmente, las entidades que conforman la economía social son 4 tipos principalmente, que bueno, proporcionan bienes y servicios a sus miembros o a la sociedad en general, y son las cooperativas, las sociedades mutualistas, asociaciones y fundaciones que desarrollan actividad y actualmente forman parte de la economía social también lo que se llaman empresas sociales, ¿no?, que operan proporcionando bienes y servicios para el mercado de una manera empresarial y a menudo innovadora, teniendo objetivos sociales y ambientales como razón de su actividad empresarial o comercial. Y aquí, bueno, pues en España se incluyen dentro de las empresas sociales lo que son las cooperativas de iniciativa social, cuyo propósito se centra en desarrollar actividades de inclusión social y laboral, actividades culturales, sanitarias para personas en situación o riesgo de exclusión. Los centros especiales de empleo, cuyo propósito es facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad.
y las empresas de inserción, cuyo propósito es la integración y formación sociolaboral de personas en situación también de exclusión como tránsito a través de un empleo ordinario, desarrollando una actividad económica. En la Unión Europea, la economía social está jugando un papel muy importante en la creación de empleo, facilitando un crecimiento sostenible y una distribución más justa de los ingresos y la riqueza. Proporcionan más de 13,6 millones de puestos de trabajo y la comprenden alrededor de 2,8 millones de entidades. Las cifras en España pues, son 84.000 entidades y empresas, 1.300.000 empleos directos, más de 1.200.000 personas voluntarias y 105.470 millones en la cifra de negocio. Bueno, lo importante aquí es un poco también relativizarlo respecto a la población total ocupada, representarían el 6,74% del empleo y el 8,47% del PIB, ¿no? Entonces, las implicaciones sociales y económicas asociadas a las situaciones de fracaso empresarial, pues lo que han ido originando ha sido una gran cantidad de investigaciones orientadas a construir modelos estadísticos que nos permitan anticipar esas situaciones de insolvencia, ¿no? De forma que sea posible adaptar medidas correctoras, bueno, pues para garantizar que la empresa no desaparezca y se mantengan todos los empleos, ¿no? Pero también es verdad que no se ha conseguido hasta el momento consensuar una formulación de una teoría sobre el fracaso empresarial. Las posibilidades de predecir situaciones de fracaso a partir de modelos estadísticos alimentados con indicadores información económico-financiera ha sido objeto de numerosos trabajos en las últimas décadas y yo el modelo en el que me voy a centrar es el modelo de predicción Z-Score de Altman, publicado hace más de 50 años, en el 1968, y que sigue siendo una técnica muy conocida y muy utilizada, proporcionando una señal de alerta en dificultades financieras en una empresa por parte de académicos y profesionales a nivel mundial. Siendo la aplicación de este modelo una buena herramienta para la toma de decisiones, por un lado para analistas externos, principalmente agentes de crédito, y por otro lado para las personas responsables de la gestión de empresas para tomar esas medidas correctoras si fuera necesario. Yo el trabajo lo he planteado aplicar tal cual el modelo Z2 Score de Altman a una muestra de empresas de inserción del Estado español para analizar si las características específicas de este tipo de entidades, bueno, si este predictor las tiene en cuenta y si sería necesario desarrollar o avanzar en nuevos predictores de fracaso o vulnerabilidad empresarial. Bueno, el modelo Z-Score es un modelo estadístico, aplica una técnica de análisis discriminante múltiple y bueno, ya tenía también una evolución. Yo voy a aplicar el Z2 de Altman Score, que hace referencia, que se aplica en empresas privadas y para cualquier tipo de actividad, ¿no? Como sería en este caso las empresas de inserción. Bueno, esa es la formulación del valor que nos daría y nos determinaría si la empresa está o no en una situación o una zona de riesgo o está sana. Utiliza cuatro variables, cuatro ratios financieros. La X1, bueno, sobre todo yo luego, como veremos después, nos vamos a centrar en el X2 y en el X3, que de alguna manera son las variables que al hacer el análisis vemos que más se alejan o menos reflejan las particularidades de las empresas de la economía social. En España, las empresas de inserción en el año 21 era un total de 235 empresas de inserción registradas y de las cuales pueden tener distintas formas jurídicas, ¿no? Yo me he centrado en las que toman forma jurídica de sociedades limitadas, pues por la facilidad de acceso a sus informes económicos financieros y poder hacer los cálculos pertinentes. Y luego, bueno, pues también de la muestra, esas 98 son empresas que tienen más de 5 años de antigüedad y son empresas de las que tenemos datos de forma continuada en el registro mercantil, en el periodo de esos 5 años. Como podemos ver, el tamaño de las empresas de inserción
casi el 60% son pequeñas empresas, tienen entre 10 y 50 trabajadores. Luego están microempresas, o sea, empresas que tienen hasta 10 trabajadores. Y por último, bueno, sobre todo, bueno, grandes empresas, pues solamente hay 1% de empresas que tienen ese tamaño, que son más de 249 trabajadores. Entonces, bueno, sí que es verdad, vemos que nos centramos en el ámbito de lo que son pequeñas empresas. Y de la muestra, años de funcionamiento, el 63% son empresas con una trayectoria de entre 10 y 20 años, un 15% más de 20 años y un 22% entre 5 y 10 años. Bueno, pues una vez aplicado el estadístico, el Z2 de Score de Altman, bueno, lo que vemos es la clasificación en los distintos años de esta muestra. Y bueno, pues como podemos ver, por ejemplo, en el 2021 tendríamos 24 empresas que estarían en zona de riesgo y un 60% que estarían en zona segura, un 15% en zona gris. Entonces, lo que sí que vemos que de estas 24 empresas que aparecen en zona de riesgo, en situación de insolvencia, con lo cual tendrían muchas dificultades para acceso a financiación o acceso a cualquier programa que les permitiría mejorar su situación por esta calificación, hay 14 empresas que están en esa situación desde el 2017 sin haber resultado inactiva su actividad. Con lo cual quiere decir que este predictor que al año de situación de riesgo tiene un 90% de acierto, en este caso no se cumple ese nivel de predicción, ya que las 98 empresas en el 2022 siguen funcionando y siguen con actividad. Entonces, como vemos, hay dos variables que tienen un mayor peso específico en el estadístico y que contribuyen, se supone, más a anticipar las situaciones de insolvencia, pero son dos variables de difícil aplicación o no tendrían la misma interpretación en las entidades de la economía social. La primera es la variable X2, que mide la rentabilidad acumulada, que es de difícil aplicación en las empresas de inserción porque la rentabilidad en este ámbito es distinto que la rentabilidad que se puede esperar en una empresa normal, porque tiene porque no busca la maximización de ese beneficio, porque un bajo valor en este índice no quiere decir que vaya a haber problemas financieros. Y además las empresas de inserción, por ley, tienen la obligación de reinvertir sus resultados en el objeto social de las mismas. Y la variable 3, que hace referencia al resultado antes de intereses e impuestos sobre el activo total, no persiguen, como he comentado antes, maximizar el beneficio, sino más la sostenibilidad económica de la entidad, maximizando el impacto de su propósito social. Entonces, bueno, pues un poco como conclusión de este trabajo sería la necesidad de visibilizar los principios de la economía social en modelos de predicción de insolvencia, la necesidad de adecuar las variables de esos modelos predictivos a la economía social de manera que no se creen desigualdades en el acceso a financiación externa por parte de estas entidades. Y por otra parte, bueno, pues también podrían abrirse nuevas líneas de investigación en lo que tendría que ser la definición de qué es fracaso en economía social y, como he comentado antes, una buena adecuación de variables y predictores que tengan en cuenta el valor total generado por estas entidades, ¿no? Que tengan en cuenta el impacto y el propósito de las mismas. Kerry Casco, muchas gracias y abierta a sugerencias y comentarios que serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marijose. Muy interesante, un reto que tenemos, ¿no?, para ayudar a estas empresas de economía social. Nos hacen dos preguntas en el chat, te las formulo. La primera de ellas es: ¿cómo contribuye la economía social a la inclusión y la reducción de la desigualdad económica en una sociedad? Y la segunda, pues ¿cuáles son los desafíos, ¿no?, y barreras que enfrenta a la economía social en su expansión y en su reconocimiento? Son más genéricas quizá que el tema concreto, pero bueno, para que también los oyentes pues, puedan tener una visión completa de la economía social y su aportación.
Bueno, pues claramente el modelo, también como has comentado tú un poco al principio, cambia un poco el paradigma, ¿no? Estamos hablando de entidades que tienen un propósito y que están muy centradas en sus principios y valores en lo que es la sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad tanto en el impacto social que tienen sus actividades, impacto económico, generación de empleo, empleo de mejor calidad, con mejores condiciones, ¿no? Y de alguna manera lo que también trabaja es en un reparto, ¿no? Más equitativo y justo de esa riqueza y esos beneficios que se podrían obtener con las actividades, ¿no? De alguna manera tiene que ver, ¿no? con esa responsabilidad y compromisos de la sostenibilidad, ¿no? y de ese nuevo modelo de relaciones, ¿no? que sería más justo y más equitativo. Y los desafíos que se encuentra la economía social en su expansión y reconocimiento, bueno, pues yo creo que estamos en un buen momento. Creo que, por lo menos a nivel de Unión Europea, se están dando muchos pasos de poner en las agendas de políticos y países lo que son estas herramientas, este modelo de empresa, y que está constatando, ¿no? Pues que de alguna manera el empleo de calidad que se genera es más sostenible en el tiempo y lo que comentaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, ¿no? Se tiene en cuenta a todas las partes implicadas, se hacen modelos también medioambientalmente más sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento importante en el que los desafíos y esos retos están también en las agendas políticas, que al final es lo que importa. Pues muchísimas gracias, María José. Vale, pues en este caso tenemos a Pedro. Pedro J. Ponce Lozano es graduado en Filosofía, Política y Economía por la Universidad Pontífica de Comillas y la Universidad de Deusto. Es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Oberta de Cataluña y máster en Bioética por la Universidad Pontífica de Comillas. Está haciendo el doctorado en el programa de Dirección Empresarial, Conocimiento e Innovación en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco y forma parte del grupo de investigación ECRI, Ethics in Finance and Social Value. Trabaja en el área de la sostenibilidad y de los ESGs en el grupo Asisa España y precisamente por eso, pues bueno, nos va a contar cómo están aplicando, desarrollando estos modelos de sostenibilidad, de contabilidad social en el área sanitaria. Cuando quieras, Pedro. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Leire. Muchísimas gracias al comité organizador por darnos esta oportunidad de estar aquí noche allí, mañana aquí, con vosotros, ¿no? Yo voy a hablar un poco del valor social para la eficiencia en la gestión sanitaria, como un camino hacia la sostenibilidad con una base ética, ¿no? En primer lugar, comentar que esta investigación está financiada por el Grupo Asisa, que somos parte de la mayor cooperativa de médicos de España y de Europa. Tenemos presencia tanto en el sector asegurador como en la prestación de servicios sanitarios. El objetivo que nos hemos propuesto con esta investigación es proponer un modelo de eficiencia sanitaria a través de la monetarización del valor social y emocional que generan empresas e instituciones para una mejor toma de decisiones en la gestión sanitaria. Creemos que podemos abrir un nuevo paradigma en gestión sanitaria al integrar el impacto social que perciben los stakeholders de nuestras actividades, ¿no? Quería en primer lugar contar un poco el contexto en el que nos movemos tanto el sector sanitario, la sanidad privada como la sanidad pública, el contexto que tenemos en Europa, ¿no? Pues nuestras actividades tenemos grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar porque inciden directamente en la salud, ¿no? Pues desde el cambio climático al envejecimiento de la población, a la gestión de los recursos que siempre son limitados, la inclusión de los stakeholders en la toma de decisiones en gestión sanitaria, en el área sanitaria, la irrupción cada vez más importante de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, los determinantes de la salud y sobre todo todo esto teniendo en cuenta la vulnerabilidad y la fragilidad de las personas ante la enfermedad o ante un proceso que tiene que ver con la salud y la sólida base ética. Como vemos, rápido son
retos de profundo calado que deben ser abordados desde una visión multidisciplinar, no solo desde una única perspectiva. Quería detenerme un segundo, sobre todo desde una perspectiva ética, porque creemos que hay tres principios: la vulnerabilidad de las personas, muy vinculada a la bioética europea, el principio de responsabilidad y el principio de justicia, que tienen que estar como sólida base ética de todo lo que desarrollemos en nuestras investigaciones y en la gestión sanitaria, ¿no? Y sobre todo, también integrar la ética del diálogo, cuando desde la propia sociedad nos pide ese diálogo con los grupos de interés con los que realizamos nuestras actividades, y también viene tanto en las memorias de sostenibilidad como en la normativa que viene desde, por ejemplo, en nuestro caso desde la Unión Europea, se nos exige ese diálogo, ¿no? En cuanto a los sistemas sanitarios, comentar brevemente que surgen después de la Segunda Guerra Mundial con el estado de bienestar, y que se están abordando desde diferentes perspectivas o desde diferentes ámbitos. Por un lado, la actuación, que incluye todas las políticas públicas que realiza un Estado y que tienen que ver o inciden con la salud, es una visión muy amplia. Organizacional, que ya hablamos de los servicios sanitarios disponibles que tiene un país, ¿no? Comentar que los sistemas sanitarios son dinámicos y que cada país adapta un modelo y lo adapta a su contexto económico, político, social, recursos. Principalmente existen dos grandes modelos, uno privado y otro público. Y consideramos que tras la pandemia de COVID y la situación también económica, pues es un momento clave para el estado de bienestar y su sostenibilidad en general y en concreto para los sistemas sanitarios. Con esas tipologías quería hacer un poco una tabla donde viéramos pues, los cuatro puntos principales: la cobertura, la financiación, la previsión o prestación del servicio sanitario y si existen copagos. A la izquierda vemos el privado, donde la cobertura es por capacidad económica, la financiación y la prestación o provisión del servicio es privada, y existen amplios copagos, un pago íntegro. Y después los otros dos corresponden a los dos grandes modelos dentro del modelo sanitario. Por un lado, el Servicio Nacional de Salud, que su acceso es universal, la financiación se realiza mediante impuestos, la provisión generalmente es pública y no existen copagos o limitados. Es el modelo que España tiene tras la Ley General de Sanidad de 1986. Y luego existe otro modelo, que es el modelo de seguridad social, que bueno, pues la cobertura es a sus cotizantes, se financia mediante las cuotas de empleados y empresas, la provisión es pública y privada y los copagos pues, son generalizados. También comentar que hay una tendencia a la convergencia de los sistemas públicos, donde se van adaptando unos con otros en función también un poco del contexto económico, político y social de cada país. Y también pues, existe una similitud con otros fenómenos económicos y políticos, como por ejemplo la globalización o las crisis económicas. Estos fenómenos también inciden en los sistemas sanitarios. En función de ellos, pues los sistemas sanitarios también se adaptan, ¿no? Se han hecho tres grandes bloques de reformas en cuanto a los sistemas sanitarios que tienen que ver pues, con la gestión, con el modelo asistencial y con el control del gasto. Profundizando en el tema que nos ocupa, en torno al valor social y la eficiencia sanitaria o hospitalaria, se está midiendo con diferentes indicadores en la literatura científica, ¿no? Por un lado, el coste-beneficio, indicadores de satisfacción, comparativas por naturaleza, indicadores de la economía de la salud, ROI, eficiencia, contabilidad social. Pues bien, nosotros nos quedamos con el modelo de contabilidad social para nuestras investigaciones en nuestros hospitales propios, ya que la metodología SPOLI nos permite conocer el valor social que generamos o que transferimos no solo del mercado, de la actividad de no mercado, incluso el emocional, y que complementa a la información financiera habitual de la empresa. Por sus estudios en otras áreas, también de la economía social, como de la propia naturaleza de nuestra empresa, pues creemos que puede ser una estandarización metodológica para nosotros y para el sector sanitario en general. Y sobre todo es muy interesante ese diálogo que surge con los stakeholders que nos permiten pues, conocer sus impresiones, ya que ellos son los que nos dicen ese valor de no mercado, ¿no? Y nos lanzamos una pregunta: ¿podría mejorar la gestión, la eficiencia y la eficacia? Nosotros creemos que sí. En gestión de
sanitaria independientemente de la naturaleza de la empresa, ¿no? Las investigaciones las hemos iniciado en nuestro grupo hospitalario, en HLA, concretamente en el Hospital Universitario Moncloa, es nuestro hospital de referencia y un hospital importante en la Comunidad de Madrid. Aquí os dejo algunos datos del volumen para que os hagáis una idea de cómo es este hospital. Pues bueno, tiene más de 200 camas, tiene boxes UCI, quirófanos con alta tecnología y cirugía robótica, multitud de áreas médicas, de consultas de especialidades, y concretamente nos encontramos en la búsqueda, en el diálogo constante con los grupos de interés, con pacientes, con trabajadores, con proveedores. Nos encontramos trabajando precisamente las variables de no mercado para poder monetizar, ¿no? Hemos hecho ya en torno a 40 entrevistas realizadas en el hospital y nos han aparecido más de 30 variables de valor susceptibles de ser monetizadas, ¿no? Entre las más importantes o que merece destacar, pues creemos que nuestra función de apoyo al Sistema Nacional de Salud, nos dicen también nuestros grupos de interés que la calidad asistencial, las condiciones estables de trabajo, el clima laboral, nuestro compromiso medioambiental o nuestra reinversión de los beneficios pues en las instalaciones y en tecnología, ¿no? Para ir concluyendo, yo creo que nos encontramos, como decía al principio, en una situación compleja en la sostenibilidad del estado de bienestar y concretamente en los sistemas nacionales, o sea, en los sistemas de salud, ¿no?, sanitarios, con una preocupación por la eficiencia de las organizaciones sanitarias, sin consenso aún en la medición de la eficiencia sanitaria. Y bueno, para este ámbito creemos que la contabilidad social pues puede ser muy relevante. Creemos también que nuestro estudio de caso en el Hospital de Moncloa va a contribuir a la literatura científica y sobre todo queríamos al final remarcar, ¿no?, que todo lo que hagamos en la gestión de los recursos sanitarios, indiferente de su naturaleza pública o privada, que deben estar siempre bajo unos sólidos principios éticos, bajo la premisa de la vulnerabilidad, la responsabilidad, la justicia y el diálogo. Nada más, aquí os he puesto tropecientas referencias bibliográficas que estamos trabajando en la investigación y nada, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier cosa que necesitéis a través de correo electrónico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Tenemos también un par de preguntas para ti, te las transmito, vienen del chat. Una de ellas es: ¿cómo pueden los hospitales y centros de salud reducir su huella ambiental y promover prácticas sostenibles como la gestión de residuos médicos y la eficiencia energética? Y la segunda es: ¿cómo puede una institución de salud contribuir al bienestar de la comunidad a las que sirve y aborda las necesidades de salud que no están satisfechas? Sé que puedes responder porque estás en ello, ¿verdad? Sí, por mi posición estoy en las dos cosas. Entonces, a la primera de cómo impactamos en el medio ambiente, pues primero tenemos una fuerte legislación con los residuos, porque generamos residuos, tenemos un impacto ambiental importante en la actividad sanitaria. La transformación digital nos está ayudando mucho a eliminar parte de esos residuos. También en cuanto a eficiencia, pues estamos introduciendo proyectos de eficiencia de ahorro de agua, de compensar nuestra huella de carbono, por lo menos medirla, intentar conocer hasta nuestro alcance 3, es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Creemos que podemos llegar incluso a ser neutros. Tenemos un objetivo a nivel de empresa de intentar ser neutros, ¿no? Creemos que es muy importante ese impacto que realizamos ambiental, no solo nosotros, sino que yo creo que hay un compromiso a nivel de sector y la mayoría de organizaciones estamos trabajando las cuestiones medioambientales porque no suponen solo el impacto, sino también pues un ahorro para la compañía de autoeficiencia, ¿no? Y en segundo lugar, me comentabas cómo estábamos contribuyendo a la salud de las personas. Nosotros creemos que bueno, contribuimos con el mero apoyo o con esa alianza con el sector público, ¿no? Al final trabajamos con asegurados que acceden a prestaciones sanitarias de calidad y por otro lado, pues bueno, también estamos trabajando en una colaboración pues con nuestro caso con mutualidades del Estado, ¿no? Que también contribuimos por ese lado al cuidado de la salud de las personas, ¿no? Creemos que más allá de la naturaleza de las empresas, nos encontramos en un momento clave para la sostenibilidad y creo, como decía también
Sandra y María José, que había que hacerlo con una fuerte vinculación ética. Creo que ahí es donde debemos trabajar más, unir y colaborar que otra cosa. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a pasar ahora a Andrés. En este caso tenemos a Andrés Suárez. Él es administrador público y gerencial y en políticas públicas en la Universidad de Santiago de Chile. Ha hecho también un máster en economía aplicada y un máster en gerencial, como decía antes, pero este es el de economía aplicada y políticas públicas en la Universidad Alberto Hurtado, Chile, y un Master of Arts of International Political Economics and Development en la Fordham University en New York. Pero desde 2022, pues es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Ética, Negocios y Economía, denominada ALENE. También es profesor en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y Universidad Alberto Hurtado de Chile. A su vez, pues bueno, es estudiante del programa de doctorado en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad de la Universidad de Deusto. Andrés, cuando quieras, puedes hacer tu presentación. Bien, el tema es ética y sostenibilidad en las presas mineras. Me refiero a empresas del norte de Chile. Son tres. En amarillo se refiere a una empresa de Codelco, División El Salvador, que es una empresa estatal, y dos empresas de capitales canadienses y japoneses. Uno es Los Caserones y otro Pascualama. El objetivo de la presentación es identificar casos emblemáticos de conflictos socioambientales en un territorio en el sector minero. Yo he cruzado información del Environmental Justice Atlas, del Observatorio del Conflicto Minero de América Latina y del mapa de los conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile. También, a la vez, recoger elementos para la investigación doctoral. Mi objetivo es identificar variables intervinientes para aplicar la metodología Delphi y luego identificar relaciones causales para aplicar ecuaciones estructurales. Ese es el final, no está en esta ponencia. Y bueno, reconocer qué dicen de la ética y la sostenibilidad de los reportes integrados y de sostenibilidad de las empresas que menciono. La secuencia está en definir el conflicto socioambiental, los casos, elementos de sostenibilidad minera y el reporting, y algunos comentarios que resultan del contraste. El contexto más reciente a nivel local en Chile es la publicación de la Política Nacional Minera, que trabaja en 6 elementos para la sostenibilidad ambiental. La gestión de los recursos hídricos en las empresas mineras, la gestión de los relaves, la descontaminación, la biodiversidad, un título sobre carbono neutralidad y economía circular. Y recientemente, esto es hace unos 15 días, se publicó la nueva ley de delitos económicos que incluye delitos ambientales. No es que antes no estuviesen, sino que ahora se organizan en un nuevo corpus y se restituye la cárcel que había sido eliminada. Los conflictos ambientales apelan a las externalidades negativas de los proyectos de las empresas y la percepción que tienen, por un lado, las comunidades, real o potencial en el entorno en el cual estas comunidades viven, pero también a el impacto en la esfera no humana. Lo que se observa en la literatura es que la gestión de las empresas mineras específicamente de los conflictos socioambientales se enfrenta, por un lado, a una carencia de un lenguaje para poder dialogar con las comunidades en conflicto y por el otro, que las empresas no explicitan en qué consiste su sostenibilidad. Estos son los casos, ya les decía, nos vamos a referir al primero. Aquí, ¿por qué pongo 2 puntos? La contaminación se origina acá, una empresa que extrae cobre, pero vierte relaves, es decir, residuos, a los ríos.
y generan la contaminación ambiental en la localidad de la bahía de Chañaral. Y esto ha ocurrido desde la primera mitad del siglo XX. Ujú. En el interior, aquí tenemos donde viven las personas y los distintos proyectos mineros, son varios. Ujú. Y hay una distancia de 132 kilómetros hasta el mar, hasta el Océano Pacífico. Lo que uno más podría destacar en el caso de la división El Salvador de Codelco, que actualmente es una empresa estatal, es la contaminación permanente por relaves desde su creación. Apenas llegamos a la democracia nuevamente, nosotros estuvimos en dictadura desde el año 73 hasta el año marzo de 1990, pero en el 88 se votó en plebiscito, y en el 89, ya en un contexto semidemocrático, comienza esta empresa a presentarse recursos de protección por contaminación ambiental. Los relaves han seguido vertiendo residuos a lo largo del tiempo. El presidente Lagos, por ejemplo, se bañó en la bahía de Chañaral diciendo aquí no hay contaminación, cuando sí la había. Se desarrolló un plan de recuperación social y ambiental en la bahía y el reporte de sostenibilidad no trata el tema. Ujú. No lo trata directamente, y si uno avisorase algún cambio, sería que la nueva política minera nacional involucra la eliminación de relaves críticos, y para eso hay 7 años. Ujú. Estos son algunos actores identificados. Después tenemos uno de los casos más emblemáticos en América Latina respecto a la contaminación ambiental, que es el proyecto Pascua-Lama de la empresa canadiense Barrick Gold. Canadá tiene uno de los estándares de sustentabilidad ambiental más exigentes del mundo. El proyecto Pascua está en el lado de Chile y el proyecto Lama está en el lado de Argentina. Es el primer proyecto binacional de extracción minera en el mundo. Ujú. Pero este proyecto se enfrentó a numerosos cuestionamientos antes del inicio del proyecto referidos al potencial daño en los modos de vida de las comunidades rurales indígenas aledañas, producto del potencial impacto en los ecosistemas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió finalmente? La empresa tuvo que suspender sus operaciones porque la autoridad ambiental, tanto la Superintendencia de Medio Ambiente como el Tribunal Medioambiental, lo reconoció que ellos habían tenido impactos en glaciares, en ríos, en la flora, en la fauna y en las aguas. Ujú. Y se ordena el cierre. Paralelamente, en Canadá, accionistas minoritarios les demandaron por no informar los efectos ambientales, y actualmente una empresa de pensiones que invierte en Barrick Gold también por no haber dado cuenta de los verdaderos impactos ambientales. Y el último proyecto que yo quería mencionar se refiere al proyecto Caserones, mitad canadiense, mitad japonés hasta este año. Este año Japón vende sus acciones. Es un proyecto que ha tenido conflictos ambientales por la afectación en las comunidades indígenas y por la afectación eh, por escasez de agua y por vertido de residuos a los afluentes de los ríos que circundan. Entonces, en algún momento ellos vertieron aguas ácidas y se les sancionó. Ujú. Se les sancionó por 12.000 millones de dólares, siendo la segunda vez en que tales montos de sanciones después de Pascua-Lama, que habían sido 8.000 millones de dólares, eh, eh, a una empresa. Si uno contrasta esto con América Latina, en los otros países estas sanciones no ocurren, sino que se llega a un diálogo antes. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho es menos respetado. Si uno observa
qué temas éticos están reportando las empresas. Codelco, esta es la empresa chilena, se concentran en temas ambientales, levemente en capital social, algo en capital humano y en ética empresarial, pero en ética empresarial circunscrito a la prevención del delito. Y al cumplimiento legal. La ética queda como cumplimiento legal. Y tanto Lundin Mining como Nippon Mining se concentran en hacer de la sostenibilidad un sinónimo de los factores ASG. Aquí hay una muestra de lo que ellos están reportando. Este es el caso de Barrick Gold, que ya no tiene la operación de la mina Pascua-Lama. Y ellos dicen, las comunidades que han sido afectadas, en el caso del proyecto Pascua-Lama, nosotros estamos en contactos, pero no tenemos ningún canal formal de comunicación. ¿Por qué? Mi intuición es porque reconocerlo tendría consecuencias legales. Los comentarios que podría hacer sería específicamente los efectos de la nueva ley en Chile de responsabilidad ambiental. ¿Por qué? Porque se va a responsabilizar no solamente a los gerentes, sino a los directores, a los inversionistas o accionistas y los gerentes medios por el desempeño en la prevención del delito y ambiental. Y esta es parte de la bibliografía y lo último que les quería decir era muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por esta presentación y por el caso del sector de la minería en Chile y en estos otros ejemplos. Nos preguntan aquí, pues, ¿cuáles son los principios éticos clave que deben guiar a las empresas mineras en la extracción de minerales y recursos naturales? Por un lado, para las empresas nacionales, Chile es un país extremadamente nacionalista. Eso es parte de su éxito económico, se debe a este nacionalismo. Y existe la percepción de que lo chileno es bueno. Entonces, la minera Codelco, por ejemplo, se escuda en eso para cumplir menos, aparentemente. Entonces, las exigencias ambientales deberían ser las mismas que para una minera canadiense. Y para las empresas extranjeras estaría en la confiabilidad de los datos que ellos expresan en los reportes de sostenibilidad. Hasta este año, los reportes de sostenibilidad eran voluntarios y no certificables. Pero una norma obliga a partir de este año a todas las empresas que son sociedades anónimas que transan sus acciones en la bolsa en Chile a elaborar un reporte integrado que incluye un desempeño sustentable y el financiero, ciertamente, pero además tiene que estar certificado las dos secciones. Eso no existía. ¿Qué están haciendo ahora? Se ha sugerido de parte de la autoridad, y yo creo que es un error, quizás cambiar desde la rendición de cuentas con el Global Reporting Initiative hacia el SASB. Pero el problema está en que se está haciendo una ecuación que ética empresarial y sostenibilidad es igual a factores ASG. Y los factores ASG son muy concretos, muy cerrados y no apelan a la cultura. No apelan a la cultura de integridad directamente. Entonces, probablemente la ley obligue al cambio cultural, pero la ley entra en vigencia en 12 meses más. No todavía. Muchísimas gracias, Andrés. También nos Pero, pregunta cómo pueden las empresas mineras garantizar la seguridad de los trabajadores. mira, en ese caso, Chile es un país muy estricto respecto de las faenas. Algunas por ejemplo, la minera Caserones tuvo conflictos con contratistas y trabajadores que estaban ahí. La empresa hizo algo, a ver, una empresa canadiense que llega a operar en América Latina viene con prácticas donde no hay Estado de Derecho. Por ejemplo, lo siento, es más leve en Colombia, en México, en Centroamérica. Pero cuando llegan empresas multinacionales a Uruguay
a Costa Rica y a Chile, el entorno cambia y las prácticas de corrupción no sirven. Entonces el trabajador está protegido por la ley. Entonces, hay prácticas de sostenibilidad, son muy estrictas y la exposición pública de esos hechos por los medios de comunicación es bastante alta. Entonces, el daño reputacional es muy grande. Y como existe Estado de Derecho más o menos, hace que la ley sea más fuerte que lo que las empresas dicen que hacen. Porque aún hay mucho de greenwashing en toda América Latina, y llegan a Chile y se dan cuenta que la gente de zonas rurales es más educada, conoce mejor sus derechos, están mejor organizadas y tiene mejor acceso a redes internacionales. Y, por ejemplo, también a abogados. Entonces, en el caso de los trabajadores, también hubo un cambio legal en el año 2005, sobre todo con las empresas que subcontratan, y la responsabilidad se hace extensiva de la empresa principal con la tercera empresa. Muchísimas gracias, Andrés, muy interesante. A Vamos a vosotros. intentarlo otra vez con Germán. Germán del Valle es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y especialista en Economía Urbana y Regional. Ha realizado el máster que le da acceso al doctorado en la Universidad de Deusto y en la actualidad está haciendo pues, su tesis doctoral sobre las empresas fintech, que ahora nos comentará. Pero claro, durante muchos años pues, ha sido un profesional de las entidades bancarias y entonces pues, bueno, es experto, ¿no? En banca y entidades financieras. Ha sido director comercial territorial norte con sede en Bilbao durante pues muchos años, ¿no? Y nada más, te doy la palabra, Germán, cuando quieras. Muy bien, muy amables. Pues de nuevo, muchas gracias por todo. Bueno, vamos a ver, centrándonos ya en el tema, el mundo mío es el mundo de FinTech. FinTech es una industria nacida en el siglo XXI, prácticamente, aunque tecnológicamente podía ser anterior, y puede ser un caso, iba a decir sorprendente, o un caso especial en el cual las razones sociales y razones éticas pueden dar lugar al nacimiento, haber asistido al nacimiento de una industria nueva que antes no existía. Bueno, de una semblanza muy rápida de qué es esto de la industria fintech. Lo primero es, esto es el siglo XXI, básicamente lo que hemos asistido durante los últimos 20 años, 23 años ya del nacimiento ha sido una sucesión de disrupciones tecnológicas que explicarán el nacimiento de esta industria y disrupciones sociales. No se podría entender esta nueva industria sin ambos conceptos. La crisis financiera del 2008 representa casi un punto de partida. En esto, lo más reciente tiene que ver con lo que se ha venido a llamar la revolución fintech, que como bien expresa esa transparencia, revolución o evolución, porque realmente las finanzas bancarias vienen desarrollando tecnológicamente desde hace siglos. Entonces, lo que hemos asistido recientemente es una primera parte en el siglo de canales digitales y digitalización, una fase 2 que es, digamos, en la que hemos asistido hasta la crisis, básicamente hasta la crisis de la pandemia, y un tercer momento que se inicia ahora con lo que pueden ser las experiencias embebidas dentro de lo que es la gestión de las finanzas. Luego hablaremos de ello. Bueno, ¿qué es esto? Al fin y al cabo, esta industria es una tecnología al servicio de la visión cliente. Son las dos cosas que principalmente han generado el nacimiento de la industria. Son condiciones necesarias. No se entendería las fintech sin una nueva tecnología. No se entendería las fintech sin una visión nueva del cliente bancario. Sin embargo, no son suficientes para su nacimiento. En la siguiente transparencia, lo que aparecerá que realmente lo que está generando el nacimiento de las fintech no se explicaría si no fuera por la pérdida de confianza que ocurrió tras la crisis de 2008. La crisis de confianza de los clientes con respecto a la industria. Esto entronca directamente con el modelo de ética de las finanzas, algo que se ha puesto encima de la mesa desde ese momento
y que, por expresarlo de alguna manera en términos académicos, lo podemos ver entronca esta pérdida de confianza con 17 de los 22 aspectos ligados a la ética de las finanzas que se expresa en un estudio realizado por San José Retolaza en el año 2018. Esto no tendría explicación sin lo que vamos a ver. Por poner los números encima de la mesa, todo esto nace además en un momento de entorno financiero muy particular. Los tipos de interés al 0% han permitido conducir inversiones a esta nueva industria por más de un billón europeo, no billón americano, de dólares USA en los últimos años. Como se expresa ahí, ya se ve que realmente las inversiones han sido muy potentes en muy poquitos años, y solo el cambio de los nuevos tipos después de la pandemia, lo más reciente, ha reducido las inversiones. ¿Y qué es esto de las fintech? Después de 4 traspasos hablando de fintech, bueno, vamos a definir qué es esto. Realmente las fintech es una industria, es una subindustria dentro de la industria financiera global, de la industria financiera, de la industria bancaria. Tiene la mejor definición, es una combinación de varias definiciones. La más sencilla es de Suzel, que lo que dice es que es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para impulsar actividades financieras. Eso podría ser válido para una industria fintech o para cualquier banco. Pondremos un banco encima de la mesa, el que queramos del mundo, y esa parte de la definición valdría. Por su parte, el Fondo de Estabilidad Mundial lo que hace es que puede conducir a nuevos modelos de negocio, a nuevas aplicaciones, a nuevos procesos y a nuevos productos. Esto empieza a ser ya un cambio bastante respetable con respecto a lo que eran los bancos tradicionales. Y podemos añadir una tercera pieza, que es dentro de un marco regulatorio flexible. Esta industria nace al albor de un marco regulatorio más relajado que al que asiste en la industria financiera en general, que, como se sabe, es una industria muy regulada. La industria fintech lo que hace es aprovechar un marco regulatorio más flexible que le permita moverse con una cierta tranquilidad. ¿De qué hablamos? Hablamos de algo que ha crecido muy rápido. Nace en el 2008, pero ya son 25.000 empresas a nivel mundial, con crecimientos muy potentes a partir del año 2015. Y si pasamos a la siguiente, veremos que esto, traducido en cifras, estamos hablando de que a 2023 está generando ya ingresos por 4, casi 5 billones de euros de dólares USA en ingresos, con una previsión que todavía esto es bola de cristal, pero parece que hay fuertes divergencias entre regiones, pero que veremos que prácticamente se prevé duplicar en los próximos 4 o 5 años, con lo cual estamos hablando de importes realmente elevados. Esto, claro, una fuente de ingresos, generación de ingresos de este calibre, ha movido al sector tradicional, y de hecho no es algo que sea, si miramos esa transparencia, ahí se ve poquito, pero las grandes entidades financieras mundiales están moviendo pieza de tal manera que aquello que es el mundo tecnológico y el mundo de la visión de cliente, que es el que hacía nacer las fintech, ellos se están poniendo ya de forma rápida a planes de desarrollo muy potentes. Esto es el contexto de cara al futuro. Esta es la historia de la humanidad. Desde hace más de 3 millones de años la tecnología empezó por nuestros ancestros, empezaron muy sencillito. El mundo financiero es una industria muy antigua, es tan antigua como los 3 millones, porque siempre hemos financiado cada una de las cosas que hemos hecho, con lo cual la industria tradicional, realmente su labor social, muy a grosso modo podríamos decir que lo que ha hecho ha sido financiar el crecimiento a lo largo de la historia, a lo largo de muchísimos siglos. La pregunta que surge es: esta nueva industria, pequeñita por ahora, pero posiblemente muy potente en el futuro, ¿cuál va a ser su contribución social?
la hace diferente, esta industria se va a hacer diferente de lo que es la tradicional. Con lo cual son los objetivos de este estudio, es decir, ¿cuál es la contribución que va a aportar cuáles las fintech en términos de valor social? ¿Cuáles son los elementos que contribuyen a su sostenibilidad a largo plazo? ¿Y qué papel juega ese marco regulatorio flexible que comentaba antes, ¿no? ¿Y cuáles son los mecanismos de creación de valor para los stakeholders? Hasta ahora en la industria financiera el stakeholder realmente se reducía básicamente al shareholder. Había componentes de otros stakeholders, pero no teníamos todos encima de la mesa. Los objetivos de la investigación es investigar cuáles son los modelos de negocio y cuáles son la contribución a la sociedad por parte de la industria en términos de valor económico y valor social. Haciendo un análisis de literatura, en estos años lo que hemos visto y lo que se ve es que esto es algo, la academia se ha puesto rápidamente las pilas, lo mismo que ha ocurrido con la propia industria, y la investigación ha avanzado muy rápido, pero de forma más o menos dispar. En unos ha sido más rápido. Básicamente identificamos casi 28 dimensiones subyacentes, es decir, la investigación está alrededor de 28 conceptos, se ha centrado, unos más que otros. FinTech es la unión de finanzas y de tecnología, con lo cual en esos dos círculos, que sería el azul y el verde, el fin y el tech, hay multitud de temas que se han bastante desarrollado. Hay una tercera dimensión cuando analizamos estos estudios, que sería la SOC, digamos la social. Si hubiera que hacer un anagrama nuevo, se podría llamar algo así como SOC FinTech. Entonces, esta parte social es la dimensión social es la que ha tenido hasta ahora un menor desarrollo. En la siguiente veremos que esa dimensión social, de hecho, vemos que en esa parte social tiene mucho que ver con el estudio de la sostenibilidad. Y en este estudio, más del 80% de toda la investigación se está realizando a partir del 2020, es decir, prácticamente tras la pandemia. Esta es la tercera gran área. Y en sostenibilidad de las fintech, lo que vemos es que en términos sociales, los circulillos azules, esto habla de unos menores costes de transacción. La inclusión financiera es un elemento muy importante como parte de esta nueva industria. El impacto social que tiene y la economía verde, estos son elementos que están desarrollándose desde esta industria, lo que está generando un marco de un poco de confianza, aquella confianza que se destruyó en la crisis del 2008 con la industria financiera tradicional. Esta nueva industria lo que hace es reforzar esa confianza a través de esos elementos. Y por otro lado, desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible, otro de los elementos que está poniendo encima de la mesa, hay desarrollos que intentan avanzar en cómo poner encima de la mesa esos ODS. Uno de los elementos más importantes dentro de esos ODS es la oferta de préstamos. Esto es algo diferencial entre las dos industrias. Parece un contrasentido, pero realmente la financiación es el leitmotiv de la banca. Siempre lo ha sido. Sin embargo, el mundo de las fintech, lo que tienen, precisamente por ese marco regulatorio, es un poco extraño, pero lo que se enfrentan es a la situación de si no tienen capital suficiente, son empresas pequeñas, difícilmente pueden ofertar préstamos, que es el leitmotiv de la banca. Para ello utilizan un modelo de negocio que es diferente, que es el modelo peer-to-peer, en el cual se posicionan como mediadores entre el prestamista y el prestatario, en lugar de tomar posición directamente en el mercado. Esto es algo diferencial, iba a decir extraño, no tanto extraño, pero sí diferencial en la industria. Y si pasamos a la siguiente, ahí lo que vamos a ver, lo que está en desarrollo en el estudio, en este momento estamos intentando modelizar cuál es el modelo de sostenibilidad de las fintech en el medio y en el largo plazo. Hasta ahora lo que hemos visto es que son diferentes, pero que la gran empresa, las grandes finanzas se han movilizado, con lo cual podría llegar incluso la situación en que fueran reabsorbidas. Entonces la pregunta que cabe es decir, bueno, y siendo diferentes, ¿qué las hace sostenibles? ¿Qué es lo que las hace diferentes a esa gran industria? Bueno, pues lo que estamos trabajando es en la parte superior de esos circulillos rojos que se ven en pequeñito, pero que dice que son qué modelos de negocio son los que pueden representar de todos los que existen en finanzas, son los que los pueden hacer diferentes. ¿Cómo irrumpen cada uno de esos modelos de negocio?
Ahí se presentan algunos a título enunciativo, pues los depósitos y los préstamos, de los que ya he hablado, el mundo de las operaciones financieras, el mundo de los pagos, el mundo de los mercados financieros. En todos ellos se están interviniendo. Entonces, primera pieza del trabajo es identificar cuáles son los modelos de negocio en los cuales esta nueva industria puede hacerse competitiva y, por tanto, sostenible. En una parte inferior lo que vemos es y cuáles son los beneficios sociales diferentes que lo hacen y que la hagan distinta de la industria financiera tradicional. Entre esos modelos vemos un elemento que es importante, son los stakeholders. Decía antes que la industria tradicional se centra más en el mundo shareholder que en el mundo stakeholder, con lo cual aquí tendría un punto de elemento. Tiene que ver con la conexión con los clientes, que es diferencial respecto a la banca tradicional, con lo cual en eso tiene ventajas. ¿Cuáles son los beneficios de inclusión financiera? No solo lo que la literatura está hablando, se está centrando básicamente en el mundo de los países en desarrollo, y no tanto en los países desarrollados. Pero esto puede ser un tema de debate importante. En los países de desarrollo tiene que ver con la capacidad de grandes masas de población que hoy no acceden a las finanzas y que podrían acceder a través de este mecanismo. Pero en los mercados desarrollados, si analizamos los segmentos de sociedad, no todos tienen acceso a la financiación. Una cosa es que el país lo tenga y otra cosa es que todos los segmentos estén desarrollados. Con lo cual, ¿y cuál es otra de los grandes beneficios? Es el crecimiento, la financiación del crecimiento, lo que ha sido tradicional en la industria financiera. ¿Qué parte de ese crecimiento puede ser desarrollado desde las industrias? Y esto en la última traspa ya lo que vengo a comentar es estos beneficios sociales entroncan directamente con una oportunidad para las fintech. Es una sostenibilidad basada en valores que abre vía a una nueva ética del siglo XXI. Los beneficios sociales podrán encauzar la ética de las finanzas del siglo XXI, algo que hasta ahora, no va a decir que no existía, porque la ética de las finanzas ha existido siempre. Otra cosa es que se abre una nueva ética. En este contexto se puede ofrecer una oportunidad para las fintech como industria que no sea reabsorbida, sino que tenga su propia evolución y su propia historia sostenible. Y por último, ya en la siguiente traspa, simplemente un recorrido por las principales conclusiones. Las fintech nacen a partir de la crisis financiera del 2008, con todos esos detalles que hemos dicho y los volúmenes que son muy relevantes. La academia lo ha avanzado muy rápido, principalmente desde 2015, con lo cual hay gran línea de investigación. Bien, es verdad que la parte final de elementos sociales es un desarrollo muchísimo más reciente, está en este momento en pleno desarrollo, y los próximos pasos tienen que ver con esa construcción de modelos, qué modelos son sostenibles y qué beneficios sociales para la totalidad de los stakeholders, lo cual sobre los que se podrá construir una nueva ética de finanzas en el siglo XXI. Sin más, la última, ya muchas gracias y simplemente a disposición de lo que queráis consultar. Un par de preguntitas que tienen para aquí. La primera es cómo se pueden alinear los objetivos comerciales y financieros de una organización con la generación de valor social para sus stakeholders. Y la segunda, cómo se pueden involucrar activamente a los stakeholders en la definición de las metas y en la evaluación de la generación de valor social. Pues cómo se puede alinear los objetivos, empezando por la primera, comerciales. Realmente es un tema bastante sencillo. Curiosamente, frente a lo que pueda parecer, las finanzas quizás es la industria que pueda estar más lejos mentalmente del mundo social. Eso es lo que digo por una visión de una industria que siempre ha estado muy asociada al capitalismo más central, porque realmente está en el core del capitalismo, de la economía de mercado. Entonces, pero realmente, si miramos la industria financiera, lo que ha hecho a lo largo de siglos, y cuando digo siglos, eso, los 3 millones esos de año, la actividad no se entendería, no estaríamos en el siglo XXI sin la actividad de la industria financiera. El desarrollo que existe es parte
tiene que ver mucho con la financiación, con lo cual la alineación de los objetivos comerciales con los desarrollos es muy sencilla. Lo único que tiene que cambiar, o más que cambiar, yo diría dar un paso más. Lo que se trabaja dentro de una entidad financiera, los que hemos estado dentro, yo he estado muchos años, hay una permanente visión de cuál es la ventaja social. Lo que se ve desde fuera, desde la cáscara, muchas veces es los grandes números de las cuentas de resultados, esas grandiosas que salen en la prensa naranja. Pero cuando se trabaja desde dentro, no se entendería, se trabaja con cuáles son los segmentos que necesitan la financiación, cuáles son los públicos objetivos, cuáles son los mejores productos, no siempre se acierta, pero ni en esta industria ni en ninguna, cuáles son los elementos de riesgo que permiten o no permiten trabajar hacia el consumidor, hacia el cliente, cuáles son los clientes, porque no es lo mismo un cliente pequeño particular que una gran industria. Los dos son clientes de la misma entidad, sin embargo, tienen necesidades absolutamente distintas. Yo creo que si algo tiene que ver la crisis del 2008, no solo para la industria fintech en pequeño, sino para la industria financiera en grande, ha sido un acercamiento tremendo a lo que es la necesidad del cliente. Con lo cual yo creo que obviamente todo es mejorable y todo el tiempo dará pasos. Pero hoy por hoy esos dos pasos en los 35 años que yo he vivido, los últimos 10 tienen poco que ver con los 25 anteriores y eso se puede poner el péndulo en el 2008. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo involucrar a los stakeholders en el mundo de la toma de decisiones? Realmente es cómo gestionar el governance o la governance de las corporaciones. Hay diferentes modelos de banca en el mundo. Quizás hay algunos que son más conocidos desde el punto de vista de la ética en el sentido pequeñito, en el cual la banca ética, digamos, como subsegmento de la industria, en la cual las decisiones están muy cerca en la toma de decisiones, ¿no? Ese es más evidente. Pero hay modelos que los hemos tenido en España durante muchos años, modelos que proceden de las cajas de ahorros que están malditos en alguna parte, porque es verdad que ahí sí que hubo alguna falta de ética en algún momento, pero hay modelos dentro de las cajas de ahorros desarrollados en este momento que lo que trabajan es como fundaciones, que acaban tomando realmente decisiones en base a las necesidades de los clientes finales, con lo cual están dentro de los procesos de toma de decisiones. Hay modelos en Europa, el modelo alemán es muy característico, en los cuales parte de los stakeholders, y cuando digo parte, en este caso son los empleados, participan directamente en los consejos de administración de las grandes corporaciones. Ya no estamos hablando de las fintech pequeñas, sino de las grandes. Vamos a poner encima de la mesa Deutsche Bank, es uno de los mayores bancos de Europa, cuyo modelo de governance incorpora no solo él, sino todas las empresas alemanas, lo que es la participación directamente en el Consejo de Directores, en el board. Con lo cual, existen modelos de desarrollo de esa toma de decisiones. En este momento, quizás lo más llamativo que está ocurriendo en la banca internacional, no solo en las fintech, es la toma de posiciones financieras de los grandes fondos internacionales. Estos fondos que tienen algunos PIB superiores a países completos, a muchos de los países que estamos aquí representados, solo fondos enteros, su toma de decisiones, o sea, cada vez que entran en los consejos de administración o cada vez que entran, toman posiciones, están forzando, y digo forzando en el sentido positivo de la palabra, están forzando a que las decisiones que toma el consejo de administración, estando o no dentro de esos consejos, tengan que ver con una mayor aproximación a la ética de las finanzas, al valor social aportado. Con lo cual yo creo que hay elementos que dan para decisiones, o sea, para tener un futuro por lo menos optimista. Yo por lo menos soy optimista en la visión de lo que podemos encontrarnos. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más. Muy amable. Hay otra preguntita más.
Es de la Ah, doctora vale. Yolanda Altamirano, se lo vamos a permitir. En su experiencia, ¿qué opina de la promesa de las fintechs, la democratización financiera o el acercar el financiamiento a los grupos marginados de la sociedad a los que no se les ha otorgado instrumentos financieros? Pues las fintech tienen esa oportunidad y tienen una dificultad que, por lo menos en mi experiencia, no tiene que ver con las fintech, sino tiene que ver con algo que yo creo que además una de las ponentes anteriores, María José Rodrigo, expresaba en lo que es las finanzas, las tomas de riesgo. La banca, en general, tiene dos necesidades. Una es capital para poder prestar, pero sobre todo el core de la banca es el riesgo. Cada vez que una entidad cede o presta un euro o un dólar, me da igual, lo que tiene que tener claro es que ese dólar lo necesita recuperar. Entonces, los modelos de riesgos son el core auténtico del sistema financiero. No existiría la banca sin el modelo de riesgos. Si hubiera que desnudar una entidad financiera, la podríamos poner que el corazón es el riesgo. A partir de ahí le podríamos poner venas encima y le podríamos poner músculos y huesos, pero sin eso, en eso no tendríamos. La capacidad de las fintech, respondiendo a la pregunta, a tocar esos modelos de riesgos, yo creo que no solo tiene que ver con las fintech, sino tiene que ver con los modelos de gestión de datos. La inteligencia artificial, que hoy por hoy se está poniendo muy de moda y yo creo que a futuro la veremos más, yo creo que es una de las vías potentes que en el futuro pueden ayudar a que los modelos de riesgos se desarrollen no solo en las fintech, sino el modelo en el sistema financiero internacional, de tal manera que se tomen en cuenta variables que hasta hoy ha sido imposible. Predecir el futuro está en manos solo de los magos, y los magos, algunos creemos que no existen. Entonces, pero sí es verdad que esos modelos de inteligencia artificial podrían añadir elementos de datos, porque los riesgos son datos, es análisis de datos y son algoritmos de datos, en los cuales se podría añadir piezas que hoy no existen en riesgos, lo cual permitiría acceder a segmentos de población que hoy no llega. Y cuando digo no llega en los términos en que está medida la banca, por lo menos la que yo conozco, la banca europea. La banca europea está sujeta a regulaciones muy, muy fuertes. Sin embargo, bancas que todos conocemos, bancas éticas de microfinanzas, que son prototipos en otros países y países en desarrollo, tienen modelos de riesgos que son distintos. Yo creo que la confluencia de esas dos líneas de trabajo unida al desarrollo de los datos permitirá que las fintech puedan entrar en segmentos donde la banca tradicional o no puede o no ha querido o no le han permitido entrar. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Vamos a ir finalizando ya este panel. Nos dicen por el chat que muchísimas gracias. Para finalizar, he preparado unas pequeñas transparencias. A ver, tenemos una serie de... Es la revisión, de lo que habéis ido explicando los panelistas. Pues señalar cómo estamos en una situación, una diferenciación. Tenemos la triple bottom line que cambió nuestra realidad, incluyendo además de lo económico, a lo social y a lo medioambiental, y parece como herramienta alineadora a los objetivos de desarrollo sostenible, pero solamente es un paraguas, algo global, algo general. Lo hay que particularizar, hay que llevarlo a cada una de las casuísticas o situaciones, ¿no? Por encima de todo tenemos la primacía de las personas, pero durante ciertas décadas pues se nos ha olvidado, ¿no?, la importancia que tiene la persona en relación con la organización, ¿no? Primero está la persona y luego utilizamos a la organización o la entidad como un instrumento para mejorar las necesidades y la respuesta. La gobernanza democrática y también la vulnerabilidad de algunas personas, como veíamos también en las preguntas y respuestas sobre aquellos que más lo necesitan. En cuanto a los problemas, hemos visto
que existe una falta de misión o propósito de las organizaciones y debemos de ser claros, concisos, porque es lo que marca la realidad de la organización, además de alinear los intereses y tener en cuenta todas las casuísticas, ¿no? Porque tenemos algunas empresas que no se rigen por las normativas globales empresariales y tenemos que tenerlas en cuenta, como es el caso de la economía social de las empresas en inserción. Sin percepción encima de los stakeholders, pues no es posible el logro de la sostenibilidad. Como soluciones para esta primera de las partes, porque lo he dividido en dos partes. La primera es que tenemos que tener herramientas, ¿no? Y una de ellas, pues bueno, es revisar otra vez los planes estratégicos porque nos estarán diciendo hacia dónde vamos y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que pretendemos? Sobre todo lo que se va a conseguir es un modelo de cambio, ¿no? Hacia la responsabilidad, la legitimidad, a la asunción de responsabilidades. Empezando por la universidad, continuando por la sanidad, utilizando las finanzas, viendo la casuística de la minería o también la casuística pues, de la economía social de las empresas de inserción. Y sobre todo, pues bueno, la maximización, como más de una vez hemos repetido ya, del beneficio no es la respuesta, ¿no? Tenemos además una serie de reformas legales, ¿no? Vienen desde los de los reportes de sostenibilidad hacia los cambios climáticos. Una y otra vez utilizamos la legalidad como un sistema, pero no es el único, ¿no? Tenemos que utilizar esa legalidad como herramienta, pero luego la persona, los valores, la ética, pues acaban siendo tan importantes o más que los sistemas legales y normativos. Utilizamos la penalización, los reportes y estamos ante una revolución y volvemos otra vez al peer-to-peer, a las personas, ¿no? La persona como centralidad e intentar hacer esa conexión directa y no tanto mediante la organización como entidad o que dé respuesta a todas las necesidades. En cuanto a los problemas que hemos ido exponiendo, ¿no? La falta de eficiencia en los proyectos, no solo públicos, sino también en los privados y públicos, hacia la sostenibilidad, porque los sistemas de eficiencia y de medición hasta hace muy poquito pues no contemplaban esos parámetros sociales y medioambientales y solamente lo económico marcaba la diferencia. Tenemos una serie de externalidades negativas y tenemos que intentar minimizarlas, pero seguimos teniéndolas y probablemente las vamos a tener. Lo que no podemos hacer es cambiar cuáles son esas externalidades negativas para responder a qué lo hemos logrado, ¿no? El conocido como greenwashing en lo medioambiental, pero green social o green ethic podrían ser en lo ético y en lo social también, porque también se hace, ¿no? Cambio la normativa, cambio la forma de pensar y así he conseguido incluso, pues bueno, abro un abanico, ¿no? O un paraguas que me lo permita conseguir. Necesitamos desarrollar esa preocupación por la medición y la gestión de lo social y lo ético y tenemos que tener claro que la ética empresarial no son los criterios ESG o ASGs. En cuanto a las soluciones en esta parte, pues tenemos que hacer uso de las políticas públicas y tienen que ser inclusivas, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para la política o la gobernanza pública, pues parece que intenta poner el marco, pero luego intenta responder a esas necesidades que no han sido cubiertas por el mercado. Tenemos que ser responsables a partir de la naturaleza de la empresa. Si la empresa es social, probablemente la responsabilidad va a ser social y en esa línea estamos, ¿no? El análisis del impacto en la sociedad y la toma de decisiones, anticiparnos es una de las soluciones que hemos marcado. La protección de la ley es una de las posibilidades frente a la corrupción, sobre todo pues, en algunos países debido a algunos de los valores y cómo se está desarrollando, será una de las respuestas, pero no la única. Y sobre todo tenemos que generar sistemas financieros de confianza y además de gestión de la generación y transferencia de valor social a largo plazo. También, y por último, pues esos modelos de gestión de datos en los que estamos en esta era. Dicho esto, pues nada más. Agradecer muchísimo a todos los panelistas y a los organizadores. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Leire, y gracias a la UNAM. Les damos las gracias por su valiosa participación. A los asistentes también les agradecemos su presencia.
Nos despedimos y esperamos nos sigan acompañando en los próximos eventos del Congreso. Registren su asistencia al evento ingresando el código que aparece en pantalla en la página del Congreso. Esto para obtener la constancia de participación con valor curricular. Muchas gracias.